Las fuerzas especiales contemporáneas tienen combatientes de élite, guerreros muy cualificados que actúan muy cerca del enemigo. Pero ¿son las tácticas y armas de estos amos del campo de batalla un producto de la era moderna o se formaron en la antigüedad? ¿Eran las fuerzas especiales antiguas más avanzadas de lo que podemos imaginar? Antiguos comandos marinos con la misión de salvar una metrópolis. El arma de la selva que cambió el rumbo de la guerra. La fuerza de choque canina del ejército romano. La espada más afilada jamás forjada y una armadura sorprendentemente hecha de seda que protegía a los líderes de los antiguos campos de batalla. Grandes descubrimientos desvelan los misterios ocultos tras las primeras fuerzas de élite. Grandes descubrimientos. Las fuerzas especiales antiguas. El año 193, la ciudad de Bizancio fue sitiada por los romanos. La gran flota romana fondeó en la costa, bloqueando la ciudad y cortando su abastecimiento. Un día, como gobernada por fantasmas, toda la flota se acercó a la orilla y al territorio enemigo con las velas recogidas y nadie en los remos. ¿Qué estaba pasando? En 190 después de Cristo, el Imperio Romano estaba en su apogeo, ocupando 4 millones de kilómetros cuadrados desde el Atlántico hasta los desiertos de Arabia. Pero era un imperio dividido. Era la época en que el Imperio Romano estaba sumido en muchas luchas por el poder y no estaba claro quién saldría vencedor. Fuerzas leales al futuro emperador, Septimio Severo, asediaban a las tropas rebeldes en la ciudad de Bizancio, donde hoy se encuentra Estambul, en la actual Turquía. Los bizantinos resistieron durante 3 años. Hay descripciones terribles de las condiciones en que se hallaba la ciudad sitiada, que cuentan que arrojaban bolsas de cuero para masticarlas y mantenerse con vida, que usaban el pelo de las mujeres para tejer ropa nueva y hacer cuerdas, y bebían el agua más fétida y sucia. Dentro de las murallas de Bizancio, 30.000 personas se enfrentaban al hambre y la muerte. Idearon romper el bloqueo con un ataque que pillara a los romanos por sorpresa, haciéndose con los barcos que los mantenían sitiados. Las fuentes históricas describen el audaz plan. Unos buceadores cortaron las anclas bajo el agua y clavaron argollas en el fondo de los barcos. Les amarraron cabos y desde territorio amigo arrastraron los navíos hasta ellos. Se podían ver los barcos acercarse a la orilla sin remeros ni viento que los impulsara. ¿El secreto? Los barcos fueron capturados por comandos submarinistas, el equivalente antiguo de los actuales Navy SEALs estadounidenses. La misión era muy arriesgada. Los barcos de guerra eran las armas más caras y técnicamente avanzadas del mundo antiguo, y tenían sofisticadas medidas de seguridad, incluyendo vigías, los equivalentes antiguos de la seguridad que protege a los barcos de guerra del siglo XXI. La misión de robar los barcos sin ser vistos exigía que los comandos antiguos no fueran detectados en ningún momento. Si los descubrían, fracasaría la misión y la ciudad sería conquistada. Pero ¿cómo lograron estos submarinistas antiguos pasar desapercibidos bajo las olas siglos antes de la invención de las técnicas de respiración subacuática? Los buceadores bizantinos tenían que realizar la hazaña con una sola inspiración. ¿Cómo lo hicieron? En el Royal Lifeboat College, en la costa sur de Inglaterra, Grandes Descubrimientos investiga las técnicas y el entrenamiento que debieron usar los buceadores bizantinos para su misión submarina. Mark Harris es campeón británico de una disciplina conocida como buceo libre.
Los buceadores a pulmón son como las fuerzas especiales submarinas de la antigüedad. Hoy tenemos a los hombres rana, que usan recicladores del aire, pero en aquella época no tenían ese equipo, solo la capacidad de aguantar la respiración. La ventaja de tener a una unidad de buceo libre en una armada sería el factor de la invisibilidad, recorrer una distancia bajo el agua sin ser visto en la superficie. Hemos unido una sección de 1,80 metros de una réplica de un barco romano a un andamio y la hemos introducido en un tanque. Mark comprobará cuánto tiempo puede permanecer bajo el agua con una sola inspiración de aire y qué tareas puede hacer con eficacia usando solamente réplicas de herramientas bizantinas y un lastre. Este artilugio se llama escandalópetra y lo usaban los antiguos submarinistas para descender, lo que les aportaba la flotación negativa que necesitaban para llegar. Mark tendrá que combinar su habilidad para el buceo libre con la de un hombre rana militar. Debe cortar el ancla del barco romano y atar un cabo a su casco. Creo que lo más difícil será fijar esta placa en un lado del casco. Los cascos de los barcos se construyen lo más lisos posible para que se deslicen sin resistencia por el mar. Los antiguos comandos fijarían una placa al casco antes de atar los cabos. Tengo que clavar 4 clavos. Creo que será un trabajo complicado. Lo más probable es que los hombres rana supieran que se metían en una situación muy peligrosa y debieron morir muchos. Al llevar a cabo su misión, sin duda gastaban mucho oxígeno y había muchas probabilidades de que no volvieran a la superficie. Es la primera vez que se hace esta prueba y Mark instruye a su equipo de rescate. ¿Me prestáis atención, por favor? Existe el riesgo de que me desmaye por hipoxia. Si esto sucede, lo que tenéis que hacer es sacarme del agua lo antes posible, cogiéndome por debajo. Así, agarrándome bien de la barbilla y la nuca y llevándome a la superficie. Si no recupero el sentido en 30 segundos, le pediremos a Dave que intervenga. Él sabrá qué hacer. Primero, Mark debe preparar su cuerpo para el buceo con ejercicios de respiración. Cuando respiro, lo principal es que estoy oxigenando mis glóbulos rojos y bajando mis pulsaciones. Hago lo que se llama reflejo de buceo en mamíferos. Mark está optimizando la cantidad de glóbulos rojos oxigenados en su cuerpo y es probable que los antiguos buceadores de Bizancio acondicionaran sus cuerpos exactamente de la misma manera. La sangre de los brazos y las piernas se canaliza hacia el interior del cuerpo. El bazo también producirá más glóbulos y así conseguiré una buena circulación de la sangre entre los pulmones, el corazón y el cerebro, que es donde se necesita toda. La primera tarea de Mark es cortar el amarre del ancla. Después de 30 segundos bajo el agua, está listo para su principal reto, fijar la placa a la que se atará el cabo. Para reproducir la experiencia de los buceadores antiguos, Mark debe dar el siguiente paso sin coger aire. Mark puede contener la respiración bajo el agua más de 6 minutos sin problemas. Pero el esfuerzo físico genera dióxido de carbono en la corriente sanguínea, lo que podría reducir su capacidad de aguante a la mitad. Ya lleva 2 minutos y medio bajo el agua, llevando al límite su sistema respiratorio y arriesgándose a sufrir un síncope hipóxico. Los buceadores antiguos ya sentirían un fuerte dolor en los pulmones, pero tenían que continuar trabajando ya que de salir a la superficie se arriesgaban a ser vistos. Hay muchos peligros asociados con el buceo libre y el más importante es el síncope hipóxico, que ocurre normalmente cuando se asciende a la superficie. En su subida, los pulmones se expanden porque cuanta menor presión se ejerce sobre los gases, más espacio ocupan. Esto provoca el efecto de sacar el oxígeno que queda en los tejidos y llevarlo a los pulmones, lo que supone la pérdida de oxígeno o hipoxia y provoca una pérdida de conciencia. Normalmente no avisa.
Después de 4 minutos y medio bajo el agua, Mark ha cortado el cable del ancla, ha colocado la placa y ha logrado atar el cabo. 12 buceadores podrían haber atado 12 con una sola inspiración sin ser detectados, que bastarían para que los de la orilla tiraran de los barcos. Misión cumplida. Sí, sin duda ha salido bien. Creo que ahora comprendo bien lo que podían hacer los hombres rana antiguos. Sorprendentemente, contener la respiración durante 4 minutos y medio mientras se realizan ejercicios físicos es 4 veces más tiempo de lo que una persona corriente podría hacerlo estando sentada. Utilizando este ingenioso método, los bizantinos capturaron una cantidad importante de barcos de guerra romanos, pero ni siquiera eso salvó a su ciudad. Tuvieron que abandonar el refugio de la ciudad para buscar comida, y entonces los romanos atacaron y los masacraron. Tomaron la ciudad y la arrasaron hasta los cimientos. Bizancio fue reconstruida por Roma y volvió a ser la capital del Imperio Romano cuando Constantino se convirtió al cristianismo, cambiando su nombre por el de Constantinopla. Y aún hoy pervive como Estambul, la ciudad que se asienta entre Oriente y Occidente. En todas las épocas se exige a las fuerzas especiales que luchen en condiciones extremas. Andrew Lambert y Richard Winley investigan un artefacto diseñado para otro terreno extremo: las junglas del sudeste asiático. Un arma de especialistas que salvó un imperio de la destrucción total. La selva puede ser apretada y claustrofóbica. No hay espacio para que la infantería pesada o las armas de asalto maniobren por la densa maleza y entre los enormes árboles. La guerra en la jungla requiere sigilo, silencio y fuerzas y armas especiales. Se necesita un entrenamiento, un equipo y una experiencia especiales para luchar con eficacia en la jungla. En la antigua Asia existen escuetas referencias a una misteriosa superarma de élite para la selva que permitiría que las tropas especiales actuaran entre la espesa maleza tropical. Entre los siglos IX y XV, el Imperio Jemer controló el sudeste asiático. Su dominio duró más que toda la historia de los Estados Unidos. Y su capital, Angkor, la ciudad más grande de la antigüedad, ocupaba 3.000 kilómetros cuadrados, casi como la actual ciudad de Los Ángeles. Era una superpotencia antigua. Pero en el siglo XII, el Imperio Jemer fue casi destruido. Champa, un pequeño reino rival en el actual Vietnam, crecía en fuerza y poder. Armados por los chinos del norte, más avanzados tecnológicamente, marcharon sobre territorio Jemer. Un arco simple, usado desde el lomo de los elefantes de guerra, solo tenía un alcance efectivo de 15 metros, lo cual es perfecto cuando se dispara desde los más de 4 metros de altura de un elefante en movimiento. Pero las antiguas fuerzas encubiertas de élite de la jungla necesitaban un arma que pudiera transportarse y desplegarse en la espesa maleza, llevarse silenciosamente a una posición de tiro y dispararse a una distancia mucho mayor y con mayor potencia que el arco simple. El rifle de francotirador de las antiguas fuerzas de élite de la selva fue el arco doble. Grandes Descubrimientos está investigando cómo esta arma llegó a convertirse en la clave para que dos superpotencias lucharan por dominar un imperio de 5 siglos de antigüedad. El maquetista Richard Winley ha reconstruido esta antigua arma de las fuerzas de élite de la selva. Bien, Richard, ¿qué tenemos aquí? Parecen 2 arcos, uno frente a otro. La idea es que podemos lograr una mayor tensión con los arcos más pequeños. Así que esto sería muy útil en espacios estrechos, como en una guerra en la jungla. En las misiones encubiertas, las tropas de élite necesitaban cierto alcance para disparar al enemigo desde lejos. Para lograrlo, les hacía falta un arco más potente. La manera de conseguir que un arco sea más potente es hacerlo de más tamaño, pero así es demasiado grande y pesado para utilizarlo en la espesa selva. La solución era duplicar la potencia del arco, no por medio de su tamaño, sino de su número: el arco doble. Esto parece tener sentido, aunque no se consiga más potencia que con un arco más grande pero simple.
El hecho de que se pueda maniobrar con él por la selva le da una ventaja crítica. Así es, creo que una prueba razonable sería encordar uno solo, como si fuera un arco normal, y después montarlo con la cuerda en la configuración doble y disparar para comparar el alcance de cada uno. Si el diseño antiguo es válido, el alcance del arco doble debería ser mayor que el del sencillo. Pero la respuesta no es tan obvia como parece. Cuando se pasa la cuerda por los dos arcos, se produce una gran fricción que podría disminuir la potencia del arco doble. En un arco normal, el brazo sencillamente tira hacia atrás de la cuerda. Pero en un arco doble, la cuerda debe pasar por el primero para poder tirar lo mismo. En estos puntos de unión, la fricción podría hacer que la costosa adición de un segundo arco no mereciera la pena. Cuando la cuerda se pasa por el segundo arco, roza contra la madera, lo que consume una energía muy valiosa que se podría desperdiciar sin ser usada para lanzar la flecha contra su objetivo. Bien, la cuerda se ha tensado unos 28 o 30 centímetros. El disparo del arco simple alcanza 12 metros. Estos son los primeros. Aquí tenemos dos arcos que se doblan en direcciones opuestas para darnos un efecto doble. ¿Ya está nivelado? Ya está casi centrado, pero como puede verse, podemos sentir el tirón, así que estamos provocando fricción. Puedes conseguirlo con estos extremos. Será mejor que tiremos juntos, porque los relieves muestran a dos hombres tensándolo. Las pruebas arqueológicas confirman que la potencia adicional habría requerido 2 guerreros para tensar el arco. Bueno, puedes disparar cuando quieras, Andrew. Este es el arco doble. Veamos hasta dónde llega. Lo tendremos que medir con pasos. Sí, parece que ha ido mucho mejor, ¿no? Sí. La flecha del arco doble ha recorrido 20 metros. Se trata de un aumento del 50%. Lo que tenemos es una máquina que nos da el 50% más de potencia sin aumentar la anchura. ¿Eso es? Aun con la energía perdida en el punto de fricción, el arco doble tiene un 50% más de alcance que el simple. Esta potencia extra, una mejora militar muy eficaz, podría aportar una segunda ventaja. El único problema es que en una selva los resultados son peores porque se dispara a través de los árboles y de las hojas. Lo que tenemos que hacer es analizarlo en una selva. El denso follaje en el que luchaban los jemeres y los chempas creaba obstáculos entre el arma y el objetivo, barreras que podían frenar la flecha y hacerla ineficaz. Para recrear estas condiciones, Richard y Andrew tienen una serie de blancos separados por 1 metro, una aproximación a los huecos que dejarían las hojas y las ramas en una selva del sudeste asiático. Las hojas y las ramas son de grosores distintos, pero Richard y Andrew utilizan un grosor uniforme para hacer de obstáculos en la prueba. Utilizan un papel grueso. Así pueden obtener fácilmente datos precisos y científicos y mediciones comparables de la penetración. Ha provocado una onda al atravesarlos. A todos. Ha sido genial. Hemos atravesado los 7. Ha pasado directamente al otro lado sin casi perder potencia. Un arma de guerra para la selva como esta funcionaría de verdad. Atravesaría las hojas y llegaría al objetivo del otro lado. Una idea muy buena. Para sorpresa de todos, la flecha ha atravesado todas las capas con una insignificante pérdida de potencia. Las pruebas han revelado por qué el arco doble era tan eficaz en la selva. Conseguía un 50% más de potencia y alcance que un arco normal sin alargarlo, que lo haría más difícil de usar en las condiciones de la selva. Era silencioso, podía atravesar las hojas y enviaba su dardo mortal directamente a un objetivo enemigo alejado exactamente como los modernos francotiradores de élite hacen hoy en la guerra en la selva. Con la nueva tecnología china, los champas lograron la ventaja táctica. Se abrieron paso hasta la capital Jemer y mataron a su rey. Pero el misterio es aún mayor. Pese a esta arma de élite, sabemos que el Imperio Jemer venció las tentativas de Champa y sobrevivió otros 200 años. ¿Tenía el arco doble un punto débil o un fallo mecánico?
Los Jemeres son uno de los misterios más seductores e intangibles de la historia. Fue un pueblo que no nos ha dejado ningún dato escrito de importancia, pero nos ha dejado imágenes, enormes edificios y templos con elaboradas imágenes talladas. Estos antiguos relieves de los templos de Angkor Thom, de las fuerzas Jemeres y Champas enzarzadas en combate, guardan el secreto. En estas estelas vemos cosas muy interesantes. Cambiaron la tecnología armamentística durante la construcción de estos templos, durante la guerra. Y una de las cosas que introducen es el arco doble. Esto sugiere que el arco permitió a los Jemeres vencer a los Champas con su propia arma. Sabemos que los chinos facilitaron esta tecnología a los Champas. Los desertores la llevaron a los Jemeres y estos se encargaron de recordarla en las paredes de sus templos, así como el hecho de que fueran desertores Champas quienes la trajeron. Los Jemeres se hicieron con la tecnología de sus enemigos y la usaron contra los Champa, salvando su imperio. A corta distancia de Camboya, a través del mar, se encuentra Japón. Aquí, en el siglo XIII, los ingenieros militares japoneses también usaron una sorprendente pieza de inspirada tecnología armamentística para salvar a su nación del exterminio. Un arma que aún hoy es famosa por ser la hoja más afilada y letal jamás fabricada. La legendaria espada samurái. La espada samurái, el arma definitiva para el combate cuerpo a cuerpo en el mundo antiguo. Incluso hoy no se han podido superar su agudeza y resistencia. ¿La ciencia moderna puede descubrir el secreto de que cortara a un hombre por la mitad de un tajo? Un secreto que esta hoja de acero ha escondido celosamente durante siglos. La mayoría de la gente reconoce hoy que esta hoja es la más afilada y la mejor que el mundo haya visto. Incluso con toda la tecnología y las máquinas que tenemos, no hemos podido hacer una espada como las de hace siglos. La espada se inventó para salvar a la nación nipona. En 1281, el gran caudillo mongol Kublai Khan envió desde China un ejército de 4.000 barcos y 200.000 hombres para invadir Japón. La mayor flota reunida en el mundo medieval fue la que creó Kublai Khan para invadir Japón en 1274 y 1281. Probablemente fue la mayor flota reunida antes del día D. Las incursiones de los mongoles en Japón en el siglo XIII se recogen en una serie de manuscritos conocidos como Moko Surei Kotoba. Antes de esta campaña, las batallas japonesas se libraban entre campeones y generales individualmente, pero los mongoles eran un pueblo ecuestre y tribal y atacaban en grupos enormes. Hasta el momento, las sencillas espadas japonesas se hacían de una pieza de hierro martilleada para darle una hoja afilada. Había un equilibrio entre las hojas de acero duras y afiladas que podían atravesar las armaduras de los mongoles, pero se rompían fácilmente. Y otras más flexibles de hierro que no se rompían tanto, pero que no penetraban en la rígida protección de cuero lacado que usaban los mongoles. La nación de Japón necesitaba desesperadamente una nueva tecnología, un arma especial que completara la reputación de los samuráis como fuerza especial de élite. La nación estaba al borde del desastre. Y fue más o menos cuando el primer fabricante verdadero de espadas halló la manera de hacer una hoja que fuera a la vez muy resistente para clavarse y muy flexible y rápida. Esa persona se llamaba Masamune. Masamune creó la espada más dura, resistente y afilada que el mundo había conocido. Fei es una de las especialistas en las artes marciales y espadas de mayor nivel del mundo. Es una experimentada profesional de Iaido, el arte de manejar la espada, y de Tamesigiri, el arte de cortar con ella. Pero ¿cómo consiguió el genial fabricante de espadas Masamune crear un arma tan letal?
Su genialidad fue combinar las propiedades de dureza y filo con la resistencia y flexibilidad. Lo fabuloso de las espadas japonesas es cómo combinan el hierro y el acero. El acero es importante porque es el componente principal. Se puede conseguir mucha dureza en el extremo, pero si se endurece demasiado, la espada resulta frágil. ¿Cuál era el secreto de Masamune? ¿Cómo combinó estos metales para crear la mejor espada que ha visto el mundo? David Starley, de las Armerías Reales de Leeds, Reino Unido, ha examinado al microscopio una sección transversal de una antigua espada samurái. En los cortes transversales que hemos analizado, hemos visto una pieza de acero que recubre el exterior y endurece solamente en el filo. Sin duda, la espada se ha templado con gran eficacia para darle una dureza equivalente a una cuchilla de afeitar moderna. El hierro no puede endurecerse más, por lo que la hoja es resistente, además de tener un filo muy duro. El secreto estaba en el temple, el hecho de calentar un metal y enfriarlo. El temple determina si un metal ferroso se convierte en hierro o en acero. Las hojas se cubrían con una fórmula secreta, perdida, de arcilla y carbón vegetal de distintos grosores, más fina en el extremo afilado y más gruesa en la hoja. El recubrimiento de arcilla actuaba como aislante para que el calentamiento y enfriamiento fueran diferentes a lo largo de la hoja. Al hacer esto y eliminar a martillazos las burbujas de aire que podían debilitar el metal, los herreros podían crear dos metales distintos con propiedades diferentes en la misma hoja. Este golpe de genialidad creó la increíble espada samurái, el arma especial de élite que permitió a los samurái rechazar a los invasores mongoles. La espada seguiría caracterizando su condición de fuerzas de élite durante los siguientes 300 años y se convirtió en la espada más legendaria y letal de la historia bélica. Pero los secretos de las antiguas armas de élite pueden seguir siendo un gran misterio aún hoy. Existen evidencias de que en la antigua Roma el ejército usaba perros en la guerra. Pero ¿cuál era su adiestramiento y cómo se empleaban? Grandes Descubrimientos investiga los métodos secretos que usaban las unidades de élite romana para soltar a sus perros de la guerra. De los elefantes de guerra del sudeste asiático a las tropas protegidas por armaduras pesadas que cargaban a caballo en el campo de batalla medieval, todos los ejércitos han empleado animales en la guerra a lo largo de la historia. Pero el misterio sigue rodeando el uso en la guerra antigua del más popular de los animales domésticos, el perro. El canino de un mastín adulto puede llegar a medir 5 centímetros. Es una de las razas más antiguas del mundo y puede pesar hasta 27 kilos, lo que lo convierte en un arma ideal para las fuerzas especiales. En 1513, Enrique VIII de Inglaterra regaló 400 mastines al rey de España, quien sabemos que los usó en masa. ¿Nos podemos imaginar una manada de 400 mastines gruñendo y cargando contra el enemigo? Los usó en una batalla y rechazaron a los mastines franceses. Había dos ejércitos que usaban mastines. Pero, ¿y las unidades caninas romanas? Una de las cosas más frustrantes al estudiar los perros en el ejército romano es que los romanos no nos han dejado suficientes escritos, y ellos lo escribían todo. Conocemos muchísimos detalles sobre la vida en el ejército romano, pero no del uso que hacían de los perros. Sabemos que los usaban, hay referencias a ello y algunas imágenes de perros, y de perros en batalla, pero no nos dicen cómo se usaban. En la columna de Marco Aurelio en Roma había pistas del uso militar de los perros. Marco Aurelio fue uno de los más importantes emperadores romanos. Venció en varias campañas militares a las tribus bárbaras de las fronteras septentrionales. Pero también fue un gran filósofo, cuyas obras se estudian todavía hoy. Reinó entre el 161 y el 180 después de Cristo.
La columna fue un encargo para conmemorar sus hazañas. Hay una escena en la columna de Marco Aurelio que muestra dos perros junto a figuras de militares, incluido el emperador. Según las crónicas del siglo XVII que describen la columna, esta ilustraba una extraordinaria táctica empleada en combate por las unidades caninas romanas. Los perros se soltaban, y en cuanto llegaban a las primeras filas enemigas, los arqueros romanos lanzaban sus flechas. Es una teoría controvertida. Así los enemigos levantaban los escudos para defenderse de la lluvia de flechas y los perros los atrapaban por las piernas. No creo que haya oído una tontería más ridícula en mi vida. No es ni siquiera una posibilidad por el riesgo de que sus perros fueran alcanzados por las flechas si se quedaban cortas solo unos metros. No tiene ningún sentido y no nos ayuda en nada. Por desgracia, en el curso de las obras de restauración de la columna desde el siglo XVII, estas escenas han sido borradas y Grandes Descubrimientos no puede verificar esta prueba. Como no conocemos las respuestas, tenemos que ir a Italia. Mike Loads ha viajado a Roma para investigar los últimos linajes que quedan de un antiguo perro que podrían haber sido criados por los cuidadores militares romanos. Estos mastines me están olfateando y espero que no estén examinando su próxima comida. No son mascotas, son perros guardianes, grandes, valerosos y feroces. La clase de perros que debía haber en la antigua Roma. Escritores romanos como Plinio nos hablan de grandes perros que se usaban en las batallas de la antigüedad. También dice que había escuadrones de perros. Intimida bastante tener aquí a media docena con su cuidador, pero imagina un gran escuadrón de perros babeando y gruñendo y acercándose a ti. Sería enormemente intimidatorio en sentido militar. Hace falta una fuerza sobrehumana para dominar 5 perros enormes. ¿Es esto una pista del tamaño de una unidad canina bajo el mando de un solo cuidador? Es una sensación extraordinaria. Me han dado estos 5 mastines para que los controle y me parece que hacen lo que les da la gana. Pero supongo que un cuidador experimentado, seguramente con un gran palo porque los romanos no eran muy amistosos con los animales, podría llevar 4 o 5 de una correa como esta y avanzar. Creo que habría un cuidador con un puñado de mastines para intimidar y acabar con el enemigo. La investigación sugiere que, si era así, tendrían animales como estos en grupos de un máximo de 5, con un solo cuidador. Roma debió usarlos más de lo que nos ha revelado. Pero la manera en que los usaron sigue siendo un sugerente misterio. De alguna manera, en algún sitio y por alguna razón, Roma guarda el secreto. Estoy seguro de que algún día desenterraremos más pruebas. Necesitamos una pista más que nos diga qué hicieron los perros por Roma. Hoy, todavía no disponemos de pruebas arqueológicas sobre las fuerzas especiales caninas. Los samuráis fueron unos guerreros de élite de la antigüedad que nos han dejado muchos datos históricos. Pero a pesar de la cantidad de detalles que poseemos, incluso los samuráis siguen guardando intrigantes secretos que pueden desvelar una realidad asombrosa. Sí, tenían espadas, pero no eran su arma preferida. Sus armas principales eran el caballo y el arco. Eran arqueros a caballo. En la era del caballo y el arco, dominaron el campo de batalla durante siglos. Algunos guerreros de élite, escoltas y mensajeros, tenían un artilugio llamado joro, que era una especie de bandera y que se dice que detenía las flechas. Grandes Descubrimientos está investigando este inverosímil artefacto protector. ¿Puede un equipo de expertos desvelar el misterio de cómo un simple trozo de tela era capaz de proteger a los samuráis de una lluvia de flechas? Las fuerzas especiales, a menudo en inferioridad numérica, confiando en la sorpresa y la velocidad, dependen de los mejores equipos para llevar a cabo su misión y sobrevivir. En la antigüedad no era diferente.
Los guerreros de élite llevaban la mejor protección que podían permitirse. Quizá lo más extraordinario es lo que parece no ser más que una sábana de seda. Es llamada joro. Se muestra en ilustraciones de muchos textos antiguos que relatan las guerras entre clanes que asolaron Japón en la Edad Media. A comienzos del siglo XII, las familias Minamoto y Taira luchaban por dominar Japón. Durante más de 5 años se enfrentaron en una serie de batallas conocidas como guerras Genpei. Un biombo describe la batalla de Ichinotani mostrando a algunos samuráis de los Minamoto llevando el joro. Era una capa que usaban las tropas de élite y estaba decorada con emblemas que indicaban su estatus o su pertenencia. Pero su traducción, cazadora de flechas o enredo de flechas, indica un uso secundario y misterioso. En su época, la flecha era el arma a distancia más letal en el campo de batalla. Los elaborados trajes de los jefes y las tropas de élite los convertían en blancos fáciles. En cuanto a su cometido, las flechas y las balas cubren el mismo campo en la guerra, pero en cuanto al tipo de materiales que se usarían para detenerlas, son ligeramente distintas. La armadura para protegerse de las flechas se hacía generalmente con un material duro e impenetrable como el metal o el cuero lacado. Cómo una pieza de seda atada con una cuerda podía dar el mismo o parecido grado de protección. El analista de 3D James Dean investiga cómo una simple pieza de tejido podría detener una flecha letal volando a 130 km/h. Mientras el samurái cabalga, esta capa de seda flamea detrás de él. Si examinamos la tupida estructura de la seda, podemos ver que es una trama muy sutil que tiene dos ventajas. Una es muy material y muy dúctil, lo que significa que envolvería la flecha. Y dos, también significa que la compacta trama evita que el aire la atraviese, de manera que cuando la movemos crea mucha resistencia al aire y se opone a este movimiento. Si volvemos a la perspectiva más alejada, vemos lo que pasa cuando se lanza una flecha contra el tejido. Y que si entra, en cuanto hace contacto, podemos ver que la tela se deforma y envuelve completamente la flecha. En lugar de que la punta cree un punto de contacto muy puntiagudo, podemos ver que hay muchos puntos de contacto. El material envuelve completamente la punta de la flecha y el asta, y las cintas también provocan resistencia. Esto significa que la flecha y toda su energía cinética trata de arrastrar el material con ella, y al mismo tiempo, al acercarse al jinete, vemos que la energía cinética se disipa y la flecha cae al suelo antes de hacer contacto. ¿Pero los amos del campo de batalla confiaban sus vidas a esta teoría? Bueno, Richard, veamos qué has hecho con esto. Ajá. A mí me parece un joro, pero no creo que funcione. Es como una pantalla. El material está muy tenso. Sí, creemos que es la última versión en su forma ceremonial. Así que esto imita el flameo en un desfile sin moverse. ¿Y esto es de algodón? Este es de algodón. Aquí podemos ver los bordados japoneses, que son la otra función que tenía. Es una marca de identificación. Tenemos que imitar eso en la espalda. ¿No hay que ondear mucho material? Es mucho material. Pero puedo notar cómo pesa. Necesitaremos un caballo muy fuerte para que ondee. He leído traducciones que hablaban de algodón, pero otras dicen que era seda. El de seda es una cosa completamente diferente, muchísimo más ligero. Esto se parece más a la seda moderna de un paracaídas del siglo XX. Hace falta muy poco movimiento del aire. Mira, vamos allá. Eso es. Airbags de samuráis. Es lo que nos hace falta. Fantástico. Ya veo cómo funciona, pero no sé. No me lo imagino deteniendo una flecha. ¿Y tú? Bueno, a nadie se le ocurriría que esto pudiera resistir una flecha. No parece muy probable, ¿verdad? Lo primero será probarlo, y me temo que no conmigo. Se me ocurre un ventilador. Mike ha traído este arco samurái a la zona de pruebas de grandes descubrimientos. El joro podría no detener una flecha, sino frenarla lo suficiente para que no penetrara en la armadura. Vamos a probarla con esta goma de balística, que simula la densidad y resistencia de la carne humana. Sí, parece que ha entrado bastante.
Mira esto, ha llegado muy hondo. Esta herida sería mortal. A ver si un joro me hubiera salvado la vida. La seda es un material conocido por su poco peso y su resistencia. ¿Pero puede detener una flecha que vuela a 130 kilómetros por hora? Probando su habilidad con el arco, Mike se sorprende al descubrir una característica que no esperaban de un joro ondeando con la brisa. Ahora puede verse que está como bailando. Sobre todo el mon, el escudo heráldico de detrás. Así que lo que sería un buen blanco para un arquero en realidad lo confundiría bastante. Es muy difícil apuntar a eso. Impresionante. Como vemos, ha funcionado. Mira, Richard, mira. Esto es fantástico, increíble. ¿Y cómo llamarías a esto? Se ha enredado. Puede decirse que se ha enredado, pero también la ha detenido. Ha superado mis expectativas. La punta lo ha atravesado, pero ha parado el asta. Es extraordinario. Es una sorpresa total. ¿Verdad que sí? Mira, es una flecha para atravesar armaduras, pequeña y estrecha como un alfiler, porque llevaría armadura. En la siguiente prueba será con una punta más ancha y cortante. Quizá eso corte la seda. Muy bien, creo. Mira, ha hecho lo que yo decía. Ha atravesado la seda, pero cuando ha entrado en contacto con ella, el asta la ha arrastrado. Ha pasado. Ha perdido toda su energía y ha caído. Pero estos tipos también llevaban una armadura parcial, ¿verdad? Exacto. Queremos evitar una penetración fatal en la armadura. Un guerrero antiguo corriendo para salvar su vida tendría suerte si solo se enfrentara a una flecha. Mike y Richard tratan de hacerse una idea de cómo el joro podría proteger a un jinete de muchas flechas disparadas desde diversos ángulos y distancias. Ha sido a la vez fascinante y frustrante. Las ha frenado. Algunas hasta han salido rebotadas como de un trampolín, pero otras lo han atravesado y han podido con él, asentando un fuerte impacto. El joro de la prueba de Mike y Richard ha desviado el 70% de las flechas que le han disparado. Mike lo considera un éxito aceptable para una protección tan móvil y ligera. Y suficiente como para probarla en persona. Reproducirá la experiencia de un guerrero samurái de hace 700 años a caballo y perseguido por un jinete arquero. Será interesante. No sé de nadie que haya hecho este experimento antes. Puede que salga bien y puede que no. Es un trozo de tela, para mí que la flecha lo atravesará, pero los japoneses lo usaron durante mucho tiempo, lo que nos sugiere que era eficaz. Por la seguridad del caballo, las flechas tienen punta roma. Ha sido genial. Unos tiros muy buenos. Hemos determinado cómo funciona este principio. Lo hemos probado con el ventilador. Podemos ver que, a una distancia muy reducida, funciona. Y ahora lo hemos probado a lomos de caballo. Podía notarlo, oír cómo sonaba. Notaba que me estaba salvando la vida, que funcionaba. Me sentiría muy seguro con esto, aunque como dices es un blanco grande, lo cual es un poco contradictorio con algo que debe protegerte, porque hace un blanco muy grande. Pero eso es así en la cultura japonesa. Llevaban banderolas y estandartes a la espalda. Les gustaba mucho transmitir quiénes eran, y esa es su función.
Los samuráis iban equipados con armas excepcionales e ingeniosas protecciones. Entrenaban su cuerpo y su mente. Eran intrépidos y valerosos. Eran las fuerzas especiales de su época. Los buzos de combate de Bizancio, los arqueros de la selva de los Jemeres, los perros de la guerra de Roma y los samuráis de Japón eran los titanes de la guerra de élite. Actuaban en unidades pequeñas, muy compenetradas y muy bien entrenadas, y su eficacia no se correspondía con su número. Grandes Descubrimientos ha desvelado que las fuerzas especiales del pasado, como las actuales, dependían de un equipo excepcional y de un entrenamiento exhaustivo, tanto mental como físico, para llevar la guerra hasta el enemigo y vivir para luchar un día más.